Hola, mi nombre es Fernanda. Mi nombre es Valentina, nosotras somos de la Universidad Argentina del programa de Psicología y hoy vamos a hacer un acercamiento a la comunidad del tatuaje. Hola, mi nombre es John Anderson Sánchez, más conocido en el mundo del tatuaje como Cabello Sánchez. Soy tatuador hace aproximadamente 7 años y soy de acá de la ciudad de Pereira. Mi nombre es Sebastián Santos, tengo 25 años, soy tatuador de la ciudad de Pereira. Al igual que mi compañero, tengo un recorrido de 7 años en el mundo del tatuaje. Bueno, como primera pregunta tenemos, ¿cómo fue como la influencia que tuvieron ustedes para entrar al mundo del tatuaje? Pues en mi caso siempre fui muy cercano como al arte en general. Desde muy niño me gustó el dibujo, la pintura y como tal la música fue lo que más me acercó, ya que he escuchado como géneros más alternativos en los cuales eran bandas que sus vocalistas o sus integrantes estaban tatuados. Entonces era más como la influencia, digamos, americana cuando empecé como a consumir internet en general y eso. Y pues siempre lo mismo, dibujo y ese tipo de cosas. Caso contrario, mi compañero, no estuve tan ligado al arte en la infancia y en la adolescencia. Obviamente siempre me gustó el arte, siempre me gustó el dibujo, pintar, pero lo veía como un hobby. Porque desde que estaba como en séptimo o octavo de bachiller, quería estudiar comunicación social. Fue cuando me gradué, cuando me entró el capricho por tatuar. Y siento que fue más que todo por la misma adolescencia la que lo empuja a uno a tomar como actos de rebeldía. Bueno, ¿y tú en qué momento de tu vida decidiste darte de lleno en las artes plásticas? Pues como les comentaba, desde muy niño fui artista, bueno, lo que cabe como lo que significa artista, teniendo en cuenta pues de que es una persona que practica varias técnicas, lo que es el arte pues. Desde muy niño me dediqué lo que era al dibujo y al óleo, a la pintura al óleo. Y siempre veía como el tatuaje como un gusto, pero no me veía como tatuador. Empezó como un hobby, como lo decía mi compañero, y ya cuando me iba a graduar más o menos, me empecé a volver un poco conocido. Cuéntame tu formación. ¿Tú cuando saliste del bachillerato qué decidiste estudiar? Pues yo desde el colegio siempre tuve muy claro que quería estudiar licenciatura en artes plásticas, era como mi meta, pero el tatuaje llegó a mí mucho antes, más o menos desde grado séptimo, no para dedicarme, sino que tenía como un gusto muy profundo por esto. Ya empezó a pasar como octavo, noveno y ya en 10 me atreví, digamos, de alguna manera a hacer mi primer tatuaje. Y desde ese momento empecé a estudiar cosas que me formaran. Por ejemplo, empecé a estudiar dibujo, empecé a estudiar diseño gráfico, pensando pues también que me iba a formar y sí me ha ayudado mucho porque me ha aportado, digamos, a lo que es todo lo digital. Pero entonces, digamos, fue antes de graduarme que empecé con lo de la idea y empecé como a estudiar cosas alternas que me sumaran. Respecto un poco a lo que nos contaba, ¿qué consecuencias obtuvo ese cambio que contabas de comunicación social y tú? Bueno, pues en el momento en el que yo tomé la decisión, mi familia no se lo tomó muy bien, inclusive siento que en algún momento se lo tomaron como en recocha. Plan porque yo en la cena de grado fue cuando dije como, no, yo voy a ser tatuador, entonces como que jajaja. Pero ya cuando lo vieron en serio, ahí ya empezaron los comentarios negativos por parte de mis abuelos, porque pues, en ese tiempo vivía con ellos. Mi papá es una persona súper antigua y a él le dio muy duro. En varias ocasiones me dejó de hablar y por muchos años me incentivaba a entrar a la universidad. Caso contrario a mi mamá todo el tiempo estuvo ahí como que apoyándome como detrás de mi proceso artístico, pero en mi familia el impacto en un principio era muy negativo, más porque estaban muy estigmatizados los tatuadores y bueno, muchas cosas, ellos lo veían muy negativo. Y digamos en tu caso, tu familia cómo tomó que esa fuera tu profesión. Pues también hubieron algunas dudas, pues yo también vengo de una familia muy conservadora y pues siempre eran mis mayores admiradores en cuanto al arte que hacía, digamos, el dibujo, la pintura, siempre me elogiaban mucho. Cuando les comenté que quería ser tatuador, pues por lo mismo que decía mi compañero, la estigmatización pues de que el que tiene tatuajes es una persona mala o que estuvo en la cárcel o todo esto, pues siempre jugó como en contra, porque sin embargo nunca me dijeron como algo muy directo como de que bueno, se va a perder su vida o así, siempre estaba como el cuchicheo, digamos, entre mis tíos o así. Fue al tiempo que ya empezaron a ver que era algo rentable para mí, digamos yo me fui de la casa a los 18 años, entonces cuando vieron que era algo que me daba para comer, para estar bien, para subsistir en general, empezaron como a tener más fe en mí. Y pues ahora que ya pues de que estoy muy, gracias a Dios vivo muy bien, ya como que van con eso. Pues no lo aceptan del todo, igual yo respeto también eso, porque un pensamiento que siempre han tenido desde muy niños, no voy a venir a cambiárselos ahora. Entonces siempre he respetado eso y ellos también respetan pues eso. ¿Cómo tomó tu familia en el momento en que decidiste hacerte, digamos, tu primer tatuaje? Pues el primer tatuaje fue algo complejo. Yo me crié con mi abuela y con mi mamá. Mi papá pues vivía aparte. Entonces, digamos, con él pues no hubo tanto problema. Pero por ejemplo, mi primer tatuaje fue a los 13 años. Fue muy niño.
pero fue con permiso. Estaba ahí encima de mi mamá y de mi abuela hasta que me dieron el permiso. Y ya los otros yo pedía permiso. Pues obviamente siempre lo veía como algo malo, pero yo siempre como que respondía con mis deberes. Entonces también como que no había problema por eso. O sea, siempre era como el comentario que, bueno, no se te puede más bien. Pero como que, como el dicho, desde el desayuno de saber lo que va a hacer el almuerzo. ¿Y en tu caso? Pues, a mí también me dieron permiso, pero mi primer tatuaje es un autotatuaje. Entonces, pues mi mamá me dio permiso, mi mamá vivía con mi mamá en ese momento. Y igual el resultado no fue, pues, por obviamente no tener conocimientos. Inclusive, fue el primer tatuaje que yo hice y el primer tatuaje que me hice. Respecto, digamos, al primer tatuaje, ahora, digamos, en la actualidad, ¿cuántos tiene? Pues, entre pequeños, fallidos y no tan Todos. grandes porque no los tengo 27, 28. No, yo no tengo la cuenta. Yo, porque digamos, tengo tatuajes muy grandes. Entonces, digamos, no son tatuajes que salen en un solo día. Se dice sesiones. Son tatuajes de varias sesiones. Entonces, pues no vas a decir como que tengo en un brazo 10 tatuajes y no tengo el brazo todo tatuado. Entonces, de hecho, no puedo decir la cuenta. ¿Y cómo han hecho como con esta estigmatización que hablaban de las familias en cuanto a ahora? Porque yo creo que el pensamiento haya cambiado mucho. Entonces, Pues como les decía, ellos lo respetan, igual los he educado de cierta manera, viendo pues de que yo no soy una mala persona, no tengo vicios, no me gusta casi la fiesta, casi. Entonces como que se desliga un poco de que las personas tatuadas o los tatuadores son malas personas, entonces han cambiado un poco el chip. ¿y cómo te ha ido a ti con tu papá? Bueno, pues mi papá ahora se lo toma con mucha calma, en realidad. Pues, mi familia en general se lo toma con mucha calma. A mi mamá aún le molesta, pero ya es más como por lo estético, más como que no me quisiera ver pues con la cara tatuada así, porque como ella todavía tiene esa estigmatización, pero se lo toma con más calma. Por lo que decía Cabello, que o sea, lo ven a uno tatuado, lo ven a uno viendo el arte y se dan cuenta de que uno no consume drogas, de que uno no Y que es un ingesta. oficio más. Exacto, y de que de la misma manera como uno se tatúa, pues uno responde por las cosas. En el caso mío, yo tengo un hijo que con él 100% responde. Yo también soy responsable con él y o sea, no tiene nada que ver que uno tenga un tatuaje de Exacto. para ser una buena o mala persona. Bueno, al principio me preguntabas por la reacción de mi papá, pero era mi abuela la que tenía más estigma, estigmatizaba más por temas religiosos, más porque mi familia es católica y se dice como que no marcarás, bueno, no modificarás. Entonces, inclusive ella a día de hoy me dice como que ella nunca se tatuaría porque eso es un pecado. Ahora se lo toma con mucha calma, pero siento que la religión influye mucho en las estigmatización de los tatuajes. ¿Ustedes actualmente practican alguna religión? Pues yo por lo menos soy de familia católica y desde muy niño pues me llevaban a la iglesia y todo eso, pero digamos uno como que va viendo como ciertas cosas pues, en general de la religión, o por lo menos de la católica. Yo me desligaba un poco de eso. Sigo siendo creyente y siempre oro y todas las cuestiones, pero no voy a iglesia por lo mismo, porque me parece que antes es algo como mucho de control. Bueno, a mí me pasa parecido, pues básicamente lo mismo, que también vengo de la familia católica, pero que hace mucho tiempo que no voy ni a la iglesia, ni nada de eso. Pero sí estoy bautizado, primera comunión, confirmado, todo. Pero igual no es como que yo me levante los domingos y diga, voy para misa de 8, ¿no? Y también, pues digamos en mi caso, pues yo, como pueden ver, estoy muy tatuado. Y pues he recibido como más rechazo de esas personas que mantienen en iglesias cada 8 días que de las mismas personas que no ven que son un poco más como más alejadas de ese entorno. Entonces pues no veo con mucha lógica en ese pensamiento. Dejando un poco de lado todas esas preguntas, ¿ustedes nos pueden contar cuál es el estilo que ustedes practican o cuál es el que ustedes identifican? Bueno, pues en diferencia está que para hacer un buen tatuador hay que hacerlo todo. O sea, hacerlo bien, hacer sombras bien, hacer líneas bien, hacer bien. Pero entre más tiempo pasa, entre más años pasan, más uno está en la búsqueda de la exploración del estilo que le gusta o de la técnica que le gusta en este caso. A mí la técnica que más me gusta es el color, en este momento es el color, porque me siento más cómodo y lo disfruto muchísimo más. Aún así, no es que no haga sombras, no es que no me guste, simplemente mi enfoque principal ahora está en la luz. Sí, yo lo noto más, quiero contextualizarlo de pronto un poco. En el tatuaje están los fundamentos, digamos lo más básico, que es tener una buena línea, una buena sombra, un buen relleno, y pues ya todos los estilos llevan lo mismo, digamos las más bases. Entonces veo más como que da eso, como de ser esa versatilidad, y digamos ese es como lo primero que se debe hacer. Entonces obviamente para llegar al estilo, digamos que nos gusta o el que más nos llena, digamos artísticamente, pasamos por todos los estilos, porque pues digamos eso es lo que comúnmente ven todos los tatuadores. Y el estilo que más me gusta a mí y por el que digamos he ganado reconocimientos y todo en eventos es por las sombras y el realismo sombras. Pero sin embargo tuve que pasar por todos los estilos igual que mi compañero. Digamos una pregunta que como tal no sé si realmente exista como, ¿eso se estudia o simplemente se aprende empíricamente? Bueno, yo
siempre he pensado en eso y a la conclusión a la que he llegado es que el tatuaje es una técnica más, como lo es el dibujo, como lo es la pintura, la escultura y muchas otras técnicas. En general, si vamos a algo más global como el arte, una sombra es una sombra en donde sea, en una pintura, en un dibujo, en lo que sea. La técnica del tatuaje la podemos empezar a estudiar desde que hacemos el primer tatuaje. Pero si lo vemos de esta manera, si yo dibujo, ya es mucho camino el que he recorrido antes de coger una máquina. Entonces, por lo general, muchos tatuadores empezamos así, dibujando, pintando, ese es como el camino antes. Ese es el camino para la interpretación. O sea, porque llega un punto en el que el tatuaje se vuelve muy interpretativo, o sea, muy técnico y muy interpretativo. Entonces, como tal, no hay un estudio, en el caso mío, y estoy casi seguro de que en el caso de Cabal también, de ir a una academia donde le digan a usted, vean, no es que usted hace eso, siento que todo es muy empírico, todo es muy de maestros o de amigos que le enseñan a uno. Pero llega un punto en el que uno tiene que empezar a asistir a seminarios, tiene que empezar a buscar videos, tiene que empezar a hacer un estudio, ¿cómo se llama? Sí, o sea, es que no es algo como tal de que voy a ir a una universidad para ser tatuador, como de que licenciado o algo como tatuador, no. Pero hay muchas cosas que nutren el hecho de, digamos, de la técnica. Como la práctica y la experiencia que van a tener. Exacto, exacto. ¿Y cuál esa experiencia viene del error? Igual, o sea, nunca se dice, todo el mundo lo sabe, pero nunca se dice que cuando un pelado o una pelada empieza a tatuar, casi todos, o sea, es un aprendizaje que está en base al error, porque hacemos errores todos, o sea, empezando obviamente los tatuajes van a quedar temblorosos, vamos a inyectar de más, o sea que podemos hacer huecos en la piel. Es que eso es algo muy complejo porque no solamente, si dibujas y te queda mal el dibujo, arrugas la hoja y empiezas de nuevo en la piel, no. O sea que incluso nosotros tenemos que tener estudios médicos, pues no para ir a hacer una operación ni nada, pero sí lo básico, de asepsia y de otro tipo de cosas. Entonces, como conclusión, no es como de que una carrera como tal, son muchas. Ok, ahorita que mencionas lo de asepsia y todo esto, como de la, ¿cómo manejas ese tema de higiene que es, creo yo, que deben tener todo tatuador con sus clientes? Con sus estudios. Exacto. Pues digamos, estamos en un país que no está muy regulado. Me refiero a que no, la entidad que regula esto, pues no nos exige, no nos está ahí como exigiendo de que, venga, ¿cómo hacen? Pues, si no estoy mal, nosotros aparecemos, digamos, en la ley como si fuéramos estudios de belleza, no como salones de tatuaje. Ya es algo más de ética de trabajo. Entonces, digamos, ética profesional de que nosotros tenemos que tener el curso de bioseguridad, que por lo general hay que hacerlo cada 2 años, creo que hay uno de 5 años, hay que certificarse. Y digamos, igual también es como de mucha conciencia. O sea, si yo sé que estoy haciendo una herida, si yo sé que estoy trabajando con la sangre de alguien más, no hay motivo para tener residuos, para tener comida, para qué sé yo, tener pelos de animales. Entonces es de mucha conciencia, es como de la ética que uno tenga. Sí, porque al igual los clientes no vienen con uno de muéstrame primero su carnet o ese tipo de cosas, como si lo hacen en otros países que tienen que tener licencia de tatuador. Y por lo mismo, se me fue. Por lo mismo, esperen. Bueno, en cuanto a lo que nos andabas contando, dinos, algún cliente te ha venido a quedar contigo, de que de pronto le surgió una herida en su tatuaje y no sabe por qué, o cuéntanos una historia de algo que te haya pasado con alguno de tus clientes. Bueno, que algún cliente se quede o que tenga, por ejemplo, ronchitas o algo así, eso, a ver, pues reacciones no es así que usted diga normal, pero tampoco es algo normal. A veces la sobrehidratación, a veces hay factores que llevan a eso. El método que uno les manda para que se cuiden de pronto son alérgicos. Entonces son cosas así que pueden pasar. Que haya pasado con usted un poquito más insignificante, pues no ha pasado. Pero sí historia, no cómica, pero sí que puede entrar en el tema. Fue que hace poco nuestro compañero estaba jugando a una nena y la nena se paró y se desmayó. Se fue de cabeza. Y ahí es importante aprender la bioseguridad, es importante estudiar los primeros auxilios, porque o sea, en este caso no pasó nada, ella se paró, se le dio dulce, se le dio leche, sí, como para volver a subir, digamos, que le ha bajado la tensión. Pero bajo ese mismo contexto alguien se puede desmayar y hasta se puede morir. Entonces tiene que estar uno muy al tanto de qué hacer en estas situaciones. Bueno, como tú nos estabas comentando hace un momento de la historia de que la nena se desmayó, me surgió una pregunta. Digamos, ustedes como tatuadores y como ética profesional, ¿ustedes hacen un curso para los primeros auxilios o solamente investigan? Bueno, como ética profesional obviamente hay que hacerlo, hay que instruirse sobre el tema, claro está. Pero también no está de más buscar los medios de uno, cómo llevar el proceso. Igual tampoco ponerse uno a relación médica, porque no es así. O sea, no sé, de viral, si uno ve que la situación está muy densa, pues no sé, no debe hacerlo, sí. No, el estilo. Sí. Pero si lo más recomendable es certificarse y hacer los cursos.
igual, como les decía ahora, en este país está como que hay un vacío como legal ahí, todavía muy latente, que por ejemplo nosotros nos tuve que buscar cursos de primeros auxilios de bioseguridad, pero hasta el momento no hay uno que sea específicamente para tatuadores. Entonces, hasta cierto punto estamos certificados, pero sí o sí nos tuve que buscar por nuestros medios, porque si eso vamos, por ejemplo, creo que en Estados Unidos que hay leyes que dicen que las salas de tatuaje tienen que ser casi quirófanos. A ese punto, por lo que les decía, son procedimientos súper invasivos. De la misma manera, o sea, de la misma manera, el tatuador como tal, yo no lo hago, debería hacerlo, no lo hago. Debería hacer que el cliente firme también un consentimiento de que se le va a realizar un proceso no quirúrgico, pero cercano, algo masivo, exacto, un cambio en el cuerpo muy brusco. Y eso sí debe ser. Porque obviamente siempre se le comunica al cliente, pero ya con ese consentimiento, de alguna manera, pues nos exonera a nosotros que si llega a pasar algo, pues... Claro, está la malintención de, no, mira, te mando por el que es. Exacto. Es que solamente como de pronto, para dejar muy claro como esto de la bioseguridad, que es súper importante, es que yo te puedo tatuar a ti, te cubro el tatuaje y en la esquina del local te quitas el vendaje. Pasa algo, un humo de un carro, lo que sea, te puede infectar el tatuaje. La culpa no es mía, pero vas a ir al hospital y vas a decir es que me trataron en tal parte. Entonces, es algo es que lo que pasa con, digamos, con los tatuajes son procedimientos que son súper invasivos, son casi que quemaduras de segundo grado. Por lo mismo hago tanto énfasis de que hay que tener certificación en bioseguridad y todo esto, porque obviamente les estamos haciendo heridas abiertas a nuestros clientes. Es algo hasta un poco injusto porque casi que nosotros como tatuadores hacemos la mitad del trabajo, el 50%, el otro 50% lo tiene que hacer la persona con unos buenos cuidados. Entonces, a veces pasa que el cliente le manda fotos a uno como, parce, me salió esta alergia o me salió esto otro. Digamos, la experiencia que tengo yo ya me permite, digamos, entender por qué son ciertas alergias o ciertas cosas. Como lo decía él, por ejemplo, hay ciertas alergias que son por sobrehumectar. El tatuaje hay que humectarlo, pero hasta cierto punto. Humectar de más también trae ciertos problemas. Lo hay, digamos, a final de año, cuando tatuamos personas que vienen del exterior y, digamos, uno queda con el contacto de ellos y en stories los vemos en la playa o vemos que están bebiendo alcohol o ese tipo de cosas. Igual siempre la idea es dejarle como muy claro al cliente de que eso está mal, pero más bien lo siguen haciendo. O sea, igual, inclusive, ayer estuve con los amigos, me encontré uno que no había hace mucho tiempo, y me dijo, ¿cuándo me va a retocar el tatuaje? Porque yo no me lo quedé. Al otro día de tatuaje me lo fui a tomar. Y son cosas que realmente tienen un impacto en la herida, en el tatuaje como herida, más allá de lo artístico. Entonces es complejo porque si lo vemos desde el punto artístico, o sea, estamos haciendo composiciones, diseños, cosas que van a quedar muy bonitas en la piel, pero no solamente dependen de eso, dependen de lo que el cuerpo humano nos deje, digamos, cicatrizar ahí. Y si la persona no nos colabora, pues va a ser algo casi que imposible. Entonces, es algo, como les decía, es algo como hasta injusto, porque no es como de que tráigame su brazo y vengan un mes por el que yo esté cicatrizado. ¿Ustedes qué opinan sobre los tatuajes temporales? Pues yo opino que tiene como su lado bueno y como su lado malo, pues, o no necesariamente no es necesario malo. Los que hacen con henna, o los que hacen en la playa con el sol. Pues yo digo que como una persona que no tiene tatuajes, pues sería algo positivo en cuanto a que se los haga y que para que experimente cómo se vería. Pues yo digo, no vería un lado como tan negativo, sino de que, bueno, pues... Es que más yo lo relaciono más como los niños y la adolescencia, pues no sé, no sé, puedo sonar maluco, pero siento que un adulto no está para ponerse tatuajes temporales. Bueno, ahora hablemos un poco sobre el proceso del tatuaje como tal. ¿Cómo lo toman ustedes o cuál es su parte favorita de todo esto? Bueno, yo digo que es todo, porque todo tiene que ver, digamos, desde que abordamos al cliente cuando nos busca, cómo conectamos con él, porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, en mi caso, la mayoría de tatuajes que realizo son proyectos grandes, son muchas horas hablando con el cliente, entonces hay que conectar de una manera muy, muy buena, digamos, desde el principio. Yo digo que una de las mejores partes del tatuaje, no diría como una como tal, sino muchas, es el diseño, porque desde ahí, digamos, plasmamos y estructuramos qué es lo que vamos a hacer. Casi que es como hacer, sí, los planos de una casa, ya sabemos cómo va a quedar, digamos así. Ya lo otro es ir como trabajando sobre la marcha, pero digamos, obviamente me encanta tatuar, el proceso, todo, pero digamos, no diría como el momento del proceso, sino en general todo, desde conectar con el cliente por primera vez. Y cuando hablas del diseño, digamos, todos estos proyectos que haces son diseños propios, diseños que traen los clientes, o eres más creativo, o cómo manejas eso. Pues digamos, este gremio del tatuaje ha crecido mucho exponencialmente. Como yo les decía ahora, mi estilo es el realismo sombras y sombras en general. Realismo sombras, plasmar tal cual cosas reales, rostros, paisajes, animales.
no se, ese tipo de trabajos no se pueden, digamos, interceder. No le puedo cambiar y poner una mano porque no sería realismo. Más sin embargo, puedo jugar, digamos, editándolo para subir el contraste, o algunas herramientas, digamos, que puedo utilizar para eso. En cuanto a proyectos de sombras, color, otro tipo de cosas, siempre me gusta crear desde cero. Obviamente la persona ya viene con algo en la cabeza y por eso digo que es tan importante ese primer contacto. Ajá. Para uno, digamos, que el cliente comunicándole a uno las ideas, uno pueda desglosar todo eso y armar una idea. Obviamente ya está todo creado, dicen por ahí, pero siempre la cuestión sería innovar. ¿De acuerdo? Y en tu caso, ¿cuál es la Bueno, yo en caso lo veo un poco diferente. Yo siento que está el cliente y soy yo, obviamente. Pero muchas veces el concepto simplemente lo tiene uno. O sea, el concepto lo tiene uno, por más que el lienzo quiera un león o que el lienzo quiera una casa, el concepto lo tiene uno mismo. Entonces, en base a lo que yo expreso en mi trabajo, es lo que puedo comportar. Es más, yo creo que inclusive hay muchos trabajos de cabeza que son la idea del cliente, pero Con el lenguaje. con el lenguaje. Es el lenguaje. No es Pues como- entiéndase por lenguaje como, digamos, la línea gráfica, digamos, no sé, todo artista al tener una técnica muy marcada crea un lenguaje. Entonces, digamos, hace las sombras de tal manera, los fondos los hace de tal manera, entonces a eso nosotros le llamamos lenguaje. Entonces, digamos, si dibujan una casa, probablemente así sea la misma casa que Va a quedar distinta la de diferente. ambas. Ajá. Y se puede ejecutar con absolutamente los mismos materiales. Por ejemplo, yo, por ejemplo, hoy veía un video y decía como que un comediante pues, que yo sigo mucho decía que para él no se improvisaba. Para él la improvisación era hacer lo que ya sabía, porque uno cuando improvisa no inventa cosas, simplemente va al imaginario y saca cosas que ya ha vivido, que ya ha experimentado y las pone en lo que está haciendo. Es como un ejemplo. Los tatuajes es muy natural la plantilla. O sea, la plantilla es la base en la que uno se guía. Como dice Cabeto, si por ejemplo yo estoy haciendo un león, pongo mucho el ejemplo de león porque es bien común. Y se me borra la nariz. He hecho tantos leones. O sea, no estoy improvisando, estoy yendo a lo que ya sea, lo que conozco y hago la nariz. Exacto. es la habilidad? Exacto. Por eso es tan importante tener estudios antes de comprender anatomías, comprender qué es un rostro, qué nos diferencia, no sé, de un simio, digamos, cosas que son tan elementales como eso. Entrenar mucho la interpretación. Exacto, es que vuelvo a muy fácil en que es una técnica. O sea, estamos inyectando, la gente cree que es raspando, no, la aguja lo que hace es inyectar tinta. Pero, ¿qué hacemos si sabemos la técnica de tatuar, pero no sabemos qué tatuar? Por ejemplo, nosotros nos conocíamos del colegio y llegamos a trabajar juntos porque íbamos a convenciones. Y bueno, si de pronto no les queda muy claro que es una convención, es un evento que hace el gremio, por lo general son tatuadores muy influyentes o de pronto marcas digamos, de productos. Máquinas. Entonces lo que hacen es alquilar un espacio, un centro de eventos y lo que hacen es dividir el espacio por stands, lugares individuales para tatuadores. Y entonces van muchos artistas, hemos estado, por ejemplo yo he estado en convenciones que han estado hasta 400 artistas, una convención en Bogotá. Entonces lo que hablamos al principio de que nos preguntaban como qué estilos nos gustaban, creo que hay unos 14 estilos, Sí, más bien los que igual están, pueden variar. pueden variar. Entonces en las categorías, en los estilos están en categorías. Entonces está por ejemplo realismo sombras, color, tradicional americano, que son escuelas muy viejas del tatuaje y las califican en los 3 días. Entonces por ejemplo al final de cada día califican, no sé, 4 categorías y así y premian 3 puestos de cada categoría y de cada día premian el mejor tatuaje que se hizo en el día. Y al final los 3 mejores. Al final los 3 mejores, o sea, cada día hay un mejor del día y al final hay como un mejor del evento. Ya para despedirnos, cuéntenos una historia supremamente graciosa que les haya sucedido. Pues no sé si supremamente graciosa, pero pues digamos uno como tatuador todos los días ve muchas cosas y cosas locas. Por ejemplo, digamos uno de los tatuajes que, bueno, ya les cuento otra, pero sí, sino que como para entrar algo en calor con eso. Resulta que una vez un cliente llegó de mí y se quería hacer un tatuaje pequeño, entonces yo le coticé. Siempre nosotros tenemos como unas mínimas, entonces la mínima de cada tatuaje. Entonces yo le cobré una mínima, pero no sabía qué se iba a hacer. Y entonces el man llegó y cogió 1 metro y se midió acá donde le da 1 metro. Y ahí hizo una marca y me dijo, parce, póngame 1 metro. Y yo, parce, porque es que no es que yo trabajo con polarizados y necesito medirme ahí 100 metros. O sea, como, otra pues así, digamos. Tienes que hacer la chamorada. No, otra fue que un cliente una vez fue a hacerse el nombre del hijo, entonces me dijo el nombre, yo le hice varias caligrafías, se lo presenté, el nombre era Dylan. Entonces sé que le gustó, lo hicimos, y me llamó al rato, cagaba la risa, ¿qué pasa? Le barramos. Y yo, ¿por qué? Es que Dylan era con Y. Y yo, pase, yo se lo mostré. Es que no. Chicos, primero que todo les queremos agradecer por su tiempo y como último queremos que ustedes nos regalen el nombre o cómo aparecen en sus redes sociales para que nuestros compañeros o otras personas que logren ver el video los puedan contactar si en algún momento quieren tatuarse o simplemente ver su estilo, asesorías. Bueno, en Instagram aparece como Sebastián
Santa-Bar y en Facebook como Sebastián Santa Brava. Yo aparezco como cabeto.sánchez. Cabeto, C-A-B-E-T-O. Así en Instagram y en Facebook. Vale, muchas gracias. Gracias. Ustedes.